Es la patrulla de padres y son los que han realizado los cuadros de regalos para vosotros. Entonces, Pepe es el representante y os va a decir unas palabras. La patrulla. ¿Vale, categoría? Bueno, esto ha sido unos padres que teníamos ilusión de estar con el movimiento Estado y con nuestros hijos, y la verdad es que nos gusta a todos y estamos muy animados. Esta es una invitación a todos los padres que estáis aquí, que podéis animaros y podéis seguir el ejemplo de unos cuantos padres si os apetece. Y luego nos gustaría, la verdad, que la patrulla de Canguro fuera ampliándose cada día más. Está abierta a todo el mundo. A mí no, me están diciendo que acaben. Así es que, acabamos ya. Buenas noches. La música constante se llama la música de está muy bonito, la verdad que se queda bien. Vamos, vamos. Y estamos trabajando una tarde de la oye, venga, quitar un poquito. Mira, Pepe, ya sabes que hace tiempo nos casamos por una misa, con el rector y con gente que te testigo. Y ya estoy hablando de que tú te zampes toda la noche en los juegos y yo nomás. A ver si es que ya sabes. Aquí nos vamos a tomar. Una noche te comes tú dos y la otra me lo como yo. Pues no y no. Porque el marido es el que tiene la obligación de comer solo de huevos. Porque yo soy el que trabajo. Y traigo la cena. Pues a cerrarte. Dos. ¿Me como? Dos. Pues adelante con el entierro. El marido no renunciaba a su parte e insistía en comerse dos. Al llegar a las puertas del cementerio, volvió a decir la mujer: ¡Dejádmelo ver por última vez! ¡Dejádmelo ver! Y arrimándose al oído del marido, le volvió a decir: ¡Cuando te comes! ¡Mira que estamos en la puerta del cementerio! Dos. ¿Me como? Dos. y seguía el desacuerdo. Cómete dos,
yo me comeré uno. Entonces el marido se levantó del ataúd con la sábana envuelta y salió por el cementerio saltando y gritando: ¡Oh! Yo soy un patoto y una patata, todos son pitosos, abrazaditos, vamos a dar un paseíto. El marido tiene un chalet por Andrés, esa universidad tan el corderito de su tierra. Pues al principio lo que era Corderito a la Argentina. Eli, es que te ha venido un poco lejos. Ah, vale. Ya se lo para eso. Después de la leche del desayuno, el vino, todos va a sentar. Llegó la hora de comerse el pobre corderito. El Sito, que va a conseguir su récord mundial levantando 6.000 kilos. 3.000 en cada. Tú eres la primera. Oye, oye, sin manos y todo. El árbol, le encanta el árbol. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo! Se lanza, ¿vale? ¡Ay, la voz! ¡Vale, vale, vale! ¡Como a Carlos Sainz! ¡Ya falta poco para la meta! ¡Pero va! ¡Soltadla ya! El esfuerzo. No, que tú me has dicho. Otra vez. ¿Cómo me vas a grabar? Canguro de agua. Agua sucia le llaman aquí. Es que sale turbia, la agua sale turbia. Está grabando Tere. Es que el río bajaba. Sale turbia. Graba bien o no total. Podía grabarnos un poquito, que vamos a ir tomando agua. El agua cae sucia. El micro, esperad. ¿No? Aquí estamos un año más. Llevamos a jugar a meter la portería. Raquel, mirad, que me van a hacer una foto. ¿Quién me va a hacer una foto? Ya parece que le han hecho una seta ahí del tronco. Ahí, aquí. Sí. Pues están explicando el juego que van a hacer, que se han apuntado. Nuestro grupo también, ¿ves? Esa espalda se también. Voy para allá. ¿Quiénes son?
montón local ahora, mientras se graba eso. Con la nieve. Una foto, Raquel con Nelson ahí. Raquel es tú solo. Raquel, lo rojo que graba lo ves que se grabó, ¿no? ¿Qué tal? Se lleva. Y yo ¡ay, Messi! ¡Una! Manolo, ¿tu violín? Madre mía, luego dicen que Manolo no come. Pero que yo también como. ¿Y si es este? ¡Hijo de Zamparo! No se ve. Este es el tuyo, cariño. Ah, ese es el mío. Mirad qué bocata, para que luego digáis que como poco. Parezco cartanta. ¿Pero empieza? Aunque sea un poquito, ¿no? Y recogido de... Oye, por eso lo digo. Són 50 anys d'escoltisme, són 50 anys d'educar. Som pescado de la flacostera, pero en España guaita llevar. Som valencians que la senyera de l'escoltisme porten davant. Peña Golosa, Garbi, Mariola, Serra, Naitana, el Maestrat, muntanyes totes de nostra terra, cabres unides en nostre mar. Muntanyes totes de nostra terra, cabres unides en nostre mar. El sábado pasado. La bola de cristal era muy buena. Muy buena. Y vosotros veíais, salía una imagen que salía un mono y la frase decía: si no quieres ser como él, lee. ¿Os acordáis de eso? No, yo te lo voy a decir a ti. Eso no, pero sí que me acuerdo de haber ponido en la bola de cristal. ¿Y qué demonios habéis leído en el papel? Hemos leído la danza de las gracias de la Magdalena. Que hagas una, pero no pone que te la inventes. Como si fuera... No sé. Que no sé cómo, pero era así, algo así, ¿no? Uva, melocotón, plátano, sandía, coco y luego la otra. Uva, melocotón, sandía, plátano, coco, piña. Uva, melocotón, plátano, sandía, coco, piña. No sé qué. Y luego más a prisa. Uva, melocotón, plátano, piña, coco. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Que la cantábamos? Sí. ¿Quién se acuerda? María. Si de allá del limbo cántala, todo berenja. Cántala con el yayo. Uva, melocotón. Venga. A ver, los tres. Vale, María. No, tú al... Uva. Uva. Melocotón. Melocotón. Y ahora... Plátano. Uva, Uva, melocotón. Uva, melocotón.
Plátano. Tú. Banano. Ahora, uva, melocotón, plátano. Una melocotón, plátano. Uva, melocotón, plátano, sandía. Una melocotón, plátano y sandía. Que són capaços de fer equip i que gràcies a un poquet a aquesta estructura pues, tenim la possibilitat d'haver invitat a tota la gent. Quina proposta de cançó feu? Quina? Nyam! Vale, nyam. Com és? Nyam, nyam, bon profit! Nyam, nyam, bon profit! Nyam, nyam, bon profit! Moltes gràcies igualment! Nyam, nyam, bon profit! Su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío. La señora Zapa, Zapa, Zapa me contó que un amigo mío era profesor. Que canto yo, Eso nada. Vale. Y el pescado huele muy bien. ¿Qué usa Axe? El pescado y el marido, todos. ¿Qué huele bien el pescado, Naturalmente que sí. Pues vaya, me diga pescado. Oye, el mejor pescado de toda la vida, ¿eh? Pero menudo pulpo. Si es que está podrido el pobre. Pues si es que es de la familia, lleva 6 meses con nosotros. Nuestra patrulla canguros, somos scouts de verdad. Lo mismo vamos de marcha, que animamos la velada. Pero mira los canguros como peces en el río, pero mira los canguros la más de divertidos. Corren y saltan y vuelven a saltar, los canguros unidos en esta Navidad. Hoy nos venimos disfrazados, alegres y divertidos. Seguro que os ha gustado lo que os hemos preparado. Pero mira los canguros, no peces en el río, pero mira los canguros, la más de divertidos. Corren y saltan y vuelven a saltar, los canguros unidos en esta Navidad. Me ha gustado un puñado ahora. ¡Me ha gustado mucho! ¡Miau! ¡Miau! ¡Me ha gustado un puñado! ¡Miau! ¡Miau! ¡Me ha gustado mucho! ¡Miau! ¡Miau! ¡Cocineros, cuál es vuestro oficio! ¡Cocinar! Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Si os acordáis, ya tengamos aquí la temperatura que hacía y la canción. Y del grupo Scout Pesa de Burjasot, Ramón y Natalie, que no están, pero les vamos a dar su recuerdo. Pascual y Raquel, Manuel y María José. El próximo año los de cocina van a pagar por venir, porque va a ser mejor que los nanos. Vamos a seguir agradeciendo al equipo del SPRE por el tema de las actividades, nuestro director del SPRE, Alfonso Sevilla. Voluntariadito.
que se come por aquí, que se mueve por allá. Todo rebozado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes tú y sales a bailar. Yo tengo un tallarín, que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo rebozado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes tú y sales a bailar. Rebozado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes. María Jesús trajinando con su cámara, que le cayó un porrazo y no le... No, son las 11. Hemos salido a las 10 de allí. No, pero como se me paró el reloj, pues te que he parado. Juan, que se ve que se ha perdido. Se ha perdido. ¿La estación? Manda más que gobierno. Oye, es que quien paga manda. Mi hermano Miguel Ángel lo dijo. Bueno, esto es la parte trasera. Esto es el lateral, pero es que por dentro, mira. Estos monumentos hemos andado tanto que están agotados. Agotaditos. Ahora te lo diré. Papito, este no es tu sitio. No. Palos hacíamos una letra y todos a cagar al mismo agujero. Y a limpiarse con una piedra. Y los domingos... el incienso del grupo. Oye. Y ahí al fondo tenemos a unas mamás. Llegó de la barca.